Ya os he hablado de él, el doctor Hammer, Reike Gerd Hammer, otro benefactor de la humanidad. No dudo en llamarle así. No era simplemente un médico más, entre otros muchos, desde luego que no. Un hombre que se destacó toda su vida por una lucha constante con el fin de llevar hacia el enfermo una esperanza nueva, es decir, un sistema curativo totalmente revolucionario. Un sistema curativo que, ya existía, se aplicó desde hace muchísimo tiempo. Él mismo reconoció que no había inventado nada, sino su gran labor fue la de reactualizar ese sistema y de otorgarle ese nombre de nueva medicina. Bueno, inicialmente la llamó nueva medicina germánica. Sí, claro, puede sonar un poco limitativo a lo mejor, ¿no? Tal vez sus alumnos o colegas les hicieron algún tipo de observación, o él mismo, pienso que con el tiempo se dio cuenta que esa nueva medicina para nada estaba limitada al espíritu o a la mentalidad o al pueblo germánico. Lo que él descubrió es algo universal. Entonces rápidamente, efectivamente, dejó ese término de germánica, ¿no? Y se quedó como nueva medicina. Bueno, ya se encargaron sus alumnos de sustituir germánico por otro término. Nueva medicina del alma. Oh, eso suena. Se suena ya más universal, ¿eh? Sí, creo que fueron sus discípulos franceses, sus alumnos franceses, los que acuñaron esa terminología, nueva medicina del alma. Y claro, ahí pues vamos a ver y estamos viendo regularmente que efectivamente esta nueva medicina se aplica para la gran mayoría de las enfermedades, sobre todo aquellas que se llaman fuertes, graves, ¿no? Y obviamente aquellas en las cuales hemos determinado que la proveniencia, el origen de la enfermedad es un trauma emocional, un choque emocional. Claro, tampoco podemos meter a todas las enfermedades en ese paquete. Para la macrobiótica, creo que como para cualquier investigador honesto, las enfermedades pueden provenir de dos orígenes muy marcados. Para nosotros, con nuestra terminología en la macrobiótica, es bastante sencillo, como tenemos esas gafas mágicas, pues las enfermedades pueden ser de origen yin o de origen yang. Y pienso que para, digamos, los terapeutas orientales, pues seguramente estarán de acuerdo con eso, porque ellos también manejan constantemente esta terminología energética. Es verdad que para nosotros en Occidente estamos menos acostumbrados a ello, no forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición sí, pero tradición antigua. Le hemos dejado un poco de lado ese concepto energético aquí en Occidente. Aunque bueno, afortunadamente se está redescubriendo y ya hace varios decenios que efectivamente muchas técnicas aplicadas aquí en Occidente tienen cuenta de ese factor energético. Por ejemplo, todos sabemos hoy que ya, por ejemplo, la medicina tradicional china, entre las cuales destaca la acupuntura, por ejemplo, iba a decir, está perfectamente reconocida. Bueno, me gustaría que fuera así, pero está admitida, ¿verdad? Ya cualquier persona honesta que investigue, cualquier investigador que haga, digamos, una búsqueda de los fundamentos de la acupuntura, va a encontrar una explicación, no se va a quedar ahí como, uy, qué raro es esto, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿A qué es debido? No, hay explicaciones ya de sobra, ¿verdad?, sobre este tema. Entonces, aquí también nos vamos a encontrar con esa reticencia inicial, en las cuales, pues claro, muchas personas, incluso profesionales de la medicina oficial y de la medicina alternativa, hay que decirlo, pues les va a costar un poquito captar justamente ese origen emocional de muchas enfermedades y
y también, como no, aplicarles, digamos, el concepto energético. Si uno no está acostumbrado a manejar ese concepto, pues no lo aplicará. De hecho, el mismo Hammer no aplicaba ese concepto energético, ¿eh? En sus obras lo nombra de vez en cuando por ahí, ¿no? Pues claro, pero no lo aplicaba porque él, siendo de cultura, digamos, germánica, efectivamente, occidental, pues no estaba acostumbrado justamente a utilizar esa herramienta. Pero bueno, no es un impedimento, él definió perfectamente su sistema y ese sistema puede ser entendido perfectamente, incluso sin la herramienta energética, pero ya os digo yo que si aplicamos la herramienta energética, bueno, es como coger a lo mejor, pues, sin la herramienta energética es como coger un cercanía y con la herramienta energética cogemos el ave. Un poquito yo creo que esa diferencia para que captáis que podemos ganar bastante tiempo, ¿eh? Bueno, uno de, digamos, en esa cadena de relaciones que sabemos que existe hasta llegar al órgano enfermo, ¿eh? Que pasa por el trauma vivido a nivel psicológico, ¿verdad? La interpretación de ese trauma, ¿no? Lo que el cerebro va a decidir de hacer a raíz de tener ese impacto, ¿no? De las órdenes que va a mandar al resto del organismo, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo juega un papel fundamental. Va a ser el intermediario directo entre el cerebro y la parte orgánica, la parte física, para que lo que llamamos enfermedad, entre comillas, porque vamos a ir viendo que ese concepto con la nueva medicina va a cambiar mucho, ¿eh? No tendrá para nada el mismo significado que le damos hasta ahora, ¿eh? Para que algo se altere, yo diría así mejor, ¿no? En nuestro organismo, para que un órgano cambie su manera de funcionar e incluso su estructura, en su anatomía, pues va a tener que recibir ciertas órdenes, ¿eh? Lo va a hacer, pero tendrán que llegarles órdenes concretas, ¿verdad? Entonces, claro, esas órdenes que van a ser emitidas desde el cerebro tendrán que ser adaptadas, coordenadas por el sistema nervioso autónomo neurovegetativo, ¿eh? Bueno, de esto ya sabéis algunas cosillas, desde luego, ¿eh? Por supuesto, ya se han dado muchas clases sobre esto y es un material que abunda, ¿no? Esto basta con coger buenos libros de medicina y estudiar en qué consiste el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Pero os voy a dar algunos recordatorios, ¿eh? Claro que sí, ¿eh? Para algunos de vosotros que hayáis olvidado esas clases, ¿no? De la época del instituto o de los colegios, ¿no? Nos ocurre a todos, ¿no? Pero os voy a dar algunos recordatorios, desde luego. Bueno, allí tenemos el programa de lo que he previsto para este seminario, lo veis allí, ¿verdad? Sobre las enfermedades de origen emocional y la macrobiótica. Y ese sistema nervioso autónomo neurovegetativo, sabéis bien que es una parte, emana del cerebro, ¿eh? Cerebro y médula espinal, ¿eh? De hecho, para muchos médicos, científicos, este sistema neurovegetativo es una prolongación del cerebro en sí, ¿eh? Es la prolongación del cerebro para conectarse con el resto del cuerpo, ¿eh? Entonces, este sistema nervioso autónomo lo definimos así, efectivamente, es cerebroespinal, es la parte del cerebro y de la médula. Y sobre todo lo que nos interesa de este sistema nervioso autónomo, como seguramente os imagináis, es su funcionamiento, que es lo que va a provocar en el organismo. Para eso, la naturaleza, que realmente es muy justa y bastante inteligente, ha previsto que ese sistema nervioso autónomo tenga dos, digamos, ramificaciones para cumplir funciones y actividades que sean complementarias, unas a las otras. Y esas dos ramas se llaman, pues, la rama ortosimpática o simpática, así a secas, es lo que hoy se utiliza más, ¿no? Simpática, y la parasimpática. Ortosimpática, que se reduce a simpática, y parasimpática, ¿eh? Esas son las dos ramas que ahora vamos a repasar. Aquí vamos a hacer una especie de resumen con este primer mapa que tenéis ahí a vista. Tenéis por aquí
Entonces esas dos ramas van a ocuparse de justamente suministrar a cualquier órgano señales para que se produzca algún cambio en esos órganos, para que haya modificaciones en función efectivamente de lo que el cerebro ha previsto obtener, de una especie de programa, que se puede llamar así, que el cerebro va a llevar a cabo y que para que se realice pues tendrá que mandar, digamos, orden a través de compuestos químicos concretos, Así que a través de ese sistema nervioso autónomo van a circular compuestos químicos concretos que van a producir ciertas cosas, Entonces, pues claro, así hay que entender el por qué los órganos cambian, se modifican, se alteran, funcionan de una manera u de otra. Fijaos en este esquema, por ejemplo, que tenéis ahí, creo que está bastante claro, es la organización general del sistema nervioso autónomo. Eso es extraído de un libro de medicina, donde rápidamente pues podemos captar, ¿no?, la idea, ¿verdad? Veis bien cómo las señales básicas, que es aquí un trazado de color negro, ¿lo veis ahí? Una especie de, yo diría, de vía, de ruta, ¿verdad? De especie de autopista, que tiene varias proveniencias dentro del cerebro. O sea que de cualquier parte del cerebro puede emanar la orden para que el órgano realice algún cambio. Bien, esas partes del cerebro ya también las conocemos, ¿no? Luego la vamos a recordar. Son cuatro, a nivel de, digamos, biológico, son cuatro partes bien diferenciadas, y de cualquiera de ellas puede emanar, en función de las circunstancias, de las necesidades, el programa que se deba de cumplir. Claro, entonces esto se va a incorporar, esa orden se va a incorporar aquí, a este recorrido que vemos aquí en negro, ¿verdad? Este trazado en negro, y fijaos bien cómo luego empieza a salir el mensaje, va a empezar a salir del cerebro y de la médula espinal, del tronco, claro, todo lo que es la definición del sistema nervioso autónomo: cerebro, tronco cerebral, médula espinal, ¿no? Fijaos bien cómo esas, digamos, redes nerviosas salen en diferentes lugares. Bueno, aquí el autor puede ser interesante seguir. Él ha diferenciado lo que es, digamos, las líneas simpáticas en color rojo, ¿lo veis ahí? Sí. Y las parasimpáticas en color azul. Esto está bien porque nos da una idea de las diferentes vías de conexión con los órganos. Captad bien y fijaos bien que hay un órgano central, que justamente está en la parte central del cerebro, que parece ser que gestiona esta, digamos, esta selección entre el sistema simpático y parasimpático. Es lo que está aquí de color, y es el hipotálamo. Lo vemos aquí en la parte mediana, ¿lo veis aquí? El hipotálamo. Esto es una zona compleja del cerebro con múltiples, digamos, actividades. Y aquí, para lo que nos interesa, grosso modo, captar que hay una región que se ocupa más de la parte simpática y la otra de la parte parasimpática. ¿Lo veis aquí, en rojo y en azul? Como en función de lo que se quiera obtener en el órgano, la señal saldrá de un lugar o del otro. Y estará conducida hasta esas fibras que emanen a todo lo largo de lo que es bulbo, raquídeo, tronco y médula. Bueno, por ejemplo, veis que en la parte superior tenemos 4 vías de salida en azul que corresponden todas a la función parasimpática, y que van a inervar o activar los órganos que están aquí repertoriados. Pues, por ejemplo, vemos ahí arriba la vista, ¿no? Lo que es la parte de la boca, ¿no? Sobre todo aquí arriba, las glándulas parótidas, etcétera, la mucosa nasal. Bueno, todo eso está aquí en los nervios, llevan nombres, son pares craneales, salen de cada lado del cráneo, esto está siempre duplicado, salen de cada lado para abastecer cada mitad del cuerpo.
Por ejemplo, pues estimular uno de los ojos, pues el derecho habrá una rama salida a la derecha y el izquierdo una salida a la izquierda. Aquí solamente se ha representado por comodidad una salida, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que son pares de nervios craneales. Claro, por ejemplo, aquí está representado de manera muy sucinta, muy abreviada, lo que es el nervio principal de la rama parasimpática, que seguramente sabéis que es el nervio vago. ¿Lo veis aquí? El más importante. Por eso muchas veces a esa rama parasimpática también se le da el nombre de vago. Porque es, digamos que más o menos un 75% de las señales que circulan por el parasimpático provienen del vago. Con lo cual es inmenso, ¿verdad? Está, en cierto modo, bien acertado hacer ese resumen. Veremos tranquilamente luego que se emplean casi siempre, pues por ejemplo, vagotonía. En vez de hablar de parasimpaticotonía, que es bastante más largo también, ¿no? Pues se ha reducido a vagotonía. Bien. Y luego abajo ya tenemos de color rojo lo que es una salida típica de orden simpática. En algún lugar de la médula, una salida concreta para ir a un órgano concreto y estimularlo. Fijaos en recorrido de... Y para acabar, abajo del todo, en la parte sacra, tenemos el resto de nervios, salidas parasimpáticas para justamente los nervios pélvicos, la parte, lo que es sistema urinario, reproductor, etcétera, que están ubicadas en la mitad inferior del cuerpo y gestionadas aquí desde la rama parasimpática. Bien. Hemos visto aquí que las órdenes cerebrales van a estar gestionadas y traducidas por el hipotálamo, quien va a determinar la naturaleza activadora, con lo cual estimulará al simpático. Os recuerdo que el simpático tiene una actividad estimuladora sobre los órganos, excitante, podríamos decir, ¿no? Despertadora, etcétera, ¿no? Así que la finalidad del simpático es activar. Cuando en nuestro organismo necesitamos, por una razón u otra, estar activados, en frente a un peligro, ¿no? Frente a un estrés, ¿no? Donde tengamos que responder rápidamente a una solicitud externa, pues ahí es el simpático el que se va a poner en marcha. Es el que nos mandará las órdenes para que nosotros haya ciertos estímulos que nos permitan, pues eso, luchar, correr, huir, saltar, ¿no? Enfrentarnos a un posible peligro. Obviamente, bajo el concepto macrobiótico, ya nos podemos imaginar, ¿no?, que esta, digamos, actividad, esta función activadora del simpático, obviamente, si hablamos de activadora y a nivel funcional, pues estamos viendo que esto lo vamos a clasificar como yin o como yang. Como yang, efectivamente. Mover algo, activar, ¿no? Más rápido, más veloz, ¿no? Es lo propio de la función de la actividad yang. Con lo cual no cabe duda, al simpático le vamos a otorgar una funcionalidad yang. Y por ende, como sabemos bien la ley de complementariedad entre estructuras y funciones, luego iremos recordando también algunas cosillas de esta, como sabemos esa ley, si tiene una funcionalidad que es yang, su estructura será más bien yin, más bien expandida. Por eso, si vemos bien en el mapa, en ese mapa tal vez no, pero en el mapa general, global del sistema nervioso, veremos que las ramificaciones del sistema simpático están mucho más expandidas en lo que es la columna vertebral. Hay mucha más salida, ¿verdad?, que es las parasimpáticas, que están más reunidas. Entonces, claro, por ejemplo, para la macrobiótica, en lo cual os recuerdo que nos basamos en una interpretación más bien estructural de los hechos, ¿no?, concreta, algo más material, ¿no?, físico, ¿no?, pues obviamente, basándonos en esa estructura, el parasimpático será de estructura yang, ¿verdad?, y el simpático será de estructura yin. Tenedlo bien en cuenta, porque todo esto puede dar lugar a confusiones
dependiendo con quién estemos comentando o dialogando el tema. Si es con una persona que es macrobiótica y que ha adoptado este sistema de definición, no habrá problema. Pero si es una persona que a lo mejor maneja más bien el concepto energético, funcional, de los hechos, pues esa persona nos puede contradecir. Porque esa persona, que normalmente casi siempre será más bien un oriental o algún discípulo de una escuela oriental, pues a ellos les han inculcado más lo que es la parte funcional, dinámica, activa. Todo lo estudian bajo ese correlativo. Con lo cual ellos, al hablar del sistema del parasimpático, supongamos, se van a referir a sus funciones. Y el parasimpático en sus funciones es tranquilizador, relajante, calmante. Y el simpático excitante, ¿verdad? Movido. Entonces ellos se refieren a esas funciones, cuando a la macrobiótica veremos más bien la estructura. Y ahí puede haber un choque digamos, interpretativo a nivel de terminología únicamente. Porque el trasfondo es totalmente correcto, es el mismo. Las dos partes están diciendo la verdad. Pero claro, para alguien que no conoce lo que estamos hablando y que no se ha adentrado en el estudio energético de las cosas, de los fenómenos, pues ya no, si a mí me dijeron que esto era Yang y tú me estás diciendo que es Yin, entonces pues... Entonces, claro, ¿quién tiene razón? Bien, entonces vamos bien. Eso, efectivamente, es lo que yo diría. No te preocupes, tenemos razón los dos. La persona me dice, sí, tendremos razón, pero yo estoy hecho un lío tremendo. Entonces, claro... ¿Qué código hablamos? Efectivamente. Estructura o cultura. Con lo cual es importantísimo en cualquier, yo diría, materia, en cualquier estudio que hagamos, definir los parámetros básicos de ese estudio. Porque si no, luego... Es como para escribir, tenemos primero que conocer bien las letras, ¿no? Del abecedario. Porque si no, si juntamos letras sin conocerlas, hay alguien que no se entiende luego. Bien. Entonces, este sistema nervioso neurovegetativo, que es tan importante, ¿verdad? Entendemos que esta señal que emane del cerebro, del tronco y el bulbo raquídeo, o de la médula espinal, debe de ser recompuesta, reajustada, antes de llegar al órgano seleccionado. Eso seguramente lo habéis entendido si habéis visto un poquito alguna clase de este tipo, ¿no? Donde veis que hay especies de centrales intermedias, en el mismo esquema lo vemos. Fijaos bien que las señales que salen del bulbo raquídeo, cerebro, la médula, no van directamente al órgano. Siempre hay algo por medio. Pasa como en la vida, siempre hay algo por medio para intentar. Iba a decir fastidiar, no, pero no. En este caso es para arreglar. Hay algo aquí por medio, sí. Y ese algo, ¿lo habéis visto lo que es? Es algo que se llama ganglios. Ganglios. Ganglios que están diseminados por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que van a permitir hacer esa adaptación. Aparentemente, la señal que emane del cerebro o es demasiado potente o tiene una característica que necesita ser reajustada para el órgano en sí. Esa comunicación cerebro-órgano no es directa, no es una línea que conecta directamente. Hay algo intermedio. Es como si de ser una central telefónica sale la señal, pero para que llegue a nuestra casa hay muchos intermedios, muchos adaptadores, ¿verdad? Centrales amplificadoras, ¿no? Decodificadoras de señales un poco bastarda, etcétera, ¿no? No llega la señal directamente. Tiene que haber ese tipo de intermedios. Los ganglios tienen esa misión importantísima. Importantísima para justamente poder adaptar las señales. Estos se llaman, las señales que provienen de del cerebro y la médula están compuestas de lo que llamaríamos una especie de mensajeros. Se podría llamar así, Obviamente a nivel técnico no se llama así, se llaman neurotransmisores. Es bastante más complicado. Pero bueno, también nos da una idea. De las neuronas proviene del cerebro y transmisores permite transmitir, ¿no? Esa información que proviene del cerebro. Está bastante acertado el término, Claro, aunque es complicadillo, pero está bastante acertado. De hecho, estos neurotransmisores tienen esa misión, transportar el programa que se emite desde el cerebro.
el programa que se ha puesto en marcha por el cerebro para compensar lo que nos está ocurriendo en un momento dado. Aquella vivencia que no podemos gestionar o que nos cuesta aceptar, tendrá que ser compensada, equilibrada por alguna reacción fisiológica. Todo esto lo vamos a repetir cuando veamos las leyes de la medicina, de la nueva medicina del Dr. Hammer, y esto es uno de los puntos claves. En la versión parasimpática, vamos a empezar por ella, que ya sabemos que es la línea relajante. La parasimpática se ocupa, hemos dicho, de relajar, de calmar, ¿verdad?, de restaurar, de curar, de reponer. Es esa función curativa. En cualquier tipo de enfermedad, si queremos remediar el problema, tenemos que privilegiar la rama parasimpática. Y en cualquier tipo de problema fuerte, que podemos ver cuál sea su nombre, está activada con fuerza la rama simpática, la rama de acción, de lucha, de estrés, ¿verdad? Entonces, claro, esto nos deja ver que hoy en día, obviamente, en general, en la población en general, pues tenemos casi permanentemente o de manera muy marcada la activación de la simpática. Entonces, a nivel del parasimpático, la rama que tranquiliza, dicho programa de restauración, relajación, normalización, vamos a ver que la señal se mantiene intacta después de pasar por el ganglio. No está cambiada. Esto lo podéis observar en el siguiente, en este esquemita que os he dado aquí, en la dibujito de arriba. De hecho lo vamos a ver aquí también en el panel, lo he ampliado aquí. Fijaos bien que en la versión parasimpática, aquí la tenemos, ¿verdad?, la señal que proviene del sistema nervioso central, entiéndase la médula espinal del cerebro, esa señal directamente llega al ganglio, tenemos aquí, y no va a estar cambiada. Va a seguir siendo una señal, yo diría en ese sentido, pacífica, de tranquilidad, de reposo, etcétera, ¿no? Y eso, pues claro, será gracias a un compuesto que sale del ganglio y que se llama acetilcolina. Está aquí abreviado, pero luego lo veréis ahí en el texto, está marcado. Ese compuesto permite, ese compuesto químico, cuando llega al órgano seleccionado, al efector que llamamos allí, ¿no?, al órgano diana que ha sido seleccionado, el riñón, por un riñón, un pulmón, ¿no?, tiene actividades relajantes, tranquilizadoras sobre ese órgano. Aquí vemos esa función, es algo totalmente químico, esto es totalmente medicinal lo que os estoy instruyendo aquí. Entonces, aquí no hay cambio. El cambio fuerte va a tener lugar, como os imagináis, cuando la señal proviene del simpático. Porque claro, aquí, en el caso, en la versión del simpático, este programa incluye activación, ¿verdad?, alteración, sí, cambios, dinamismo. Con lo cual, la señal original que proviene del cerebro, que proveniendo del cerebro es una señal pacífica aún, una vez que penetra en el ganglio correspondiente, por ejemplo, supongamos que tenemos que activar un riñón, cerca de ese riñón habrá un ganglio que le corresponde, y cuando la señal entra en el ganglio, cambia totalmente, digamos, de finalidad, de estructura y de funcionalidad. Y aquí se llama noradrenalina. En rojo, o sea que, fijaos bien, noradrenalina contiene la palabra adrenalina, y ya sabemos un poquito para qué sirve, ¿verdad?, esa hormona. Para activar. Cuando nos inyectamos un chute de adrenalina, ¿cómo estamos? Una moto. Claro, entonces pues como una moto, y no de las pequeñas, no una 125, sino una de las grandes, de las potentes. Entonces, claro, esto se justifica perfectamente porque justamente el cerebro ha decidido que ese órgano seleccionado tiene que estar activado para que la solución se lleve a cabo y se cumpla de manera satisfactoria, por una razón que ahora no conocemos, pero que el cerebro sí conoce. El órgano en cuestión debe ser activado, con lo cual tiene que llegarle
un buen puñado, una buena dosis, un buen chute de adrenalina. Esto es lo que va a ocurrir aquí a este nivel. Entonces, fijaos bien que estas son las posibilidades que tenemos en el organismo. Algo muy interesante de recalcar es que la naturaleza, siendo así tan inteligente, ¿no?, y tan sabia, ha previsto, que fijaos bien, aquí lo resumen el esquema, ¿no?, que en general de todas estas fibras, todas estas líneas que vemos aquí, ¿no?, si os fijáis bien, tanto las que provienen del cerebro, que está por aquí, ¿no?, fijaos bien que hay una lógica, yo por lo menos veo una lógica bastante interesante y yo diría esperanzadora. En todo nuestro organismo, la mayoría de las fibras, pues podemos decir 3 de 4. Fijaos bien. 1, 2, 3, 4. Esto es un esquema general, ¿verdad?, para cualquier órgano. Cualquier órgano que pongáis aquí, un ojo, un riñón, un pulmón, ¿verdad?, tiene este recorrido, ¿verdad? O este o este. Si es simpático o parasimpático la señal que le llegue, aquí tenemos el riñón y ocurrirá una de estas cosas, una de las dos, ¿no? Pues fijaos bien que en todas las posibilidades de las cuatro vías que tienen lugar antes de acceder al órgano, 3 de ellas son vías relajantes. Son vías pacíficas. O sea que en condiciones normales nuestro cuerpo está programado para estar tranquilo. Entonces yo os pregunto, ¿por qué estáis desquiciados? Porque no estamos en condiciones normales. Sí, eso siempre me deja. Si nuestro organismo ya está previsto y programado para que, sin que haya nada sin relevante, estemos en un 75% en condiciones relajadas. Claro, pero esto parece ser que pocas veces se cumple, ¿verdad? Y que generalmente tenemos casi siempre activada esta línea que está aquí arriba. Una señal pacífica que sale del cerebro, pero que enseguida es transformada en una señal excitadora a través de la rama simpática de ese sistema nervioso. Esto es lo que ocurre muy a menudo y obviamente de estas dos condiciones yo creo que ya os podéis imaginar cuál de las dos es potencialmente peligrosa. No hace falta estudiar mucho, ¿verdad? Claro, de un órgano que esté excitado permanentemente, vamos a coger los dos extremos, un órgano que esté excitado permanentemente a otro que esté relajado permanentemente, obviamente ninguna de las dos son interesantes, pero hay una de las dos que es más peligrosa que la otra. Ya lo vemos bien que sin lugar a duda es la versión del simpático la que es peligrosa. Es muy peligroso estar en simpaticotonía, se llama así a nivel médico. Es decir, excitado constantemente por las órdenes, los mensajes de la rama del sistema simpático. Y esto va a ocurrir independientemente de nuestra voluntad. Claro, a nadie le va a gustar conscientemente estar así. Si paráis a alguien en la calle y le preguntáis si está conforme o está satisfecho de su histerismo o su estado que tiene ahora mismo, te dirá que no, que quisiera resolver eso. Pero vemos bien que no puede o no sabe cómo hacerlo. O sea que es algo a nivel inconsciente. ¿Captamos bien? Que ese estado se instala en la persona de manera inconsciente. De ahí la dificultad, claro, de evitarlo. De ahí la dificultad. Bien. Entonces, toda nuestra búsqueda, y esto está muy relacionado con las enfermedades, va a ser intentar disminuir lo máximo posible el estado de simpaticotonía. Ahí está el peligro. Eso es lo que predomina en la población, eso es lo que vemos más a menudo y eso es lo que la macrobiótica ha descubierto desde, yo diría, el principio de nuestros estudios. Claro, descubrimos que en la población reina el estado de simpaticotonía, el exceso de activación del sistema simpático. Obviamente ya os imagináis que cualquier intervención terapéutica de cualquier tipo de medicina, oficial, no oficial, científica, alternativa, chamanismo, aquella que queráis introducir aquí, la intervención de cualquier tipo de medicina, viéndolo desde este ángulo, si queremos que sea eficaz, tiene que ir en el sentido de disminuir la simpaticotonía. ¿Entendemos? Claro.
Eso es algo que la macrobiótica consigue esencialmente gracias a... Efectivamente. Nuestra terapia principal, no la única, es a través de la alimentación. Con la alimentación hacemos que la persona, cual sea su enfermedad, progresivamente vuelva a tener el sistema parasimpático, el sistema vago, de nuevo equilibrado. La persona viene a vernos sin predominancia absoluta del simpático y poquito a poquito, gracias a la alimentación, la vamos equilibrando. Aunque os parezca increíble, hay alimentos que estimulan el simpático y hay alimentos que estimulan el parasimpático. Pero no solamente alimentos, ejercicios, emociones, ideas, prácticas de todo tipo. Todas nuestras actividades irán en el sentido de afectar a una de las dos ramas del sistema nervioso. A mi entender, como instructor macrobiótico, es indispensable que el terapeuta conozca esto para usar su herramienta, digamos, en el buen sentido, saber que va en el buen sentido. Claro. Primero, determinar efectivamente en el paciente si se encuentra o no en un estado de exceso de simpaticotonía. Vagotonía va a ser poco frecuente. Poco frecuente por lo que hemos visto ahora mismo, es decir, que el organismo ha diseñado una condición, digamos, normal, en la cual justamente el sistema vago esté estimulado, porque eso garantiza reposo, tranquilidad, reparación. Eso no puede ser patológico, es contradictorio patológico, ¿verdad? Hombre, el exceso, si estamos todo el día de reposo, todas las 24 horas del día durmiendo... Me diréis, sí, conozco a alguien así, o varias personas así, que... normalmente... Pero esas personas poco van a venir a quejarse a nosotros de problemas. Esas serán pocas las que vengan a quedarse. Oye, mira, soy fatal, ¿por qué? ¿Qué te ocurre? Es que me paso todo el día durmiendo, estoy fatal. Pocas veces vamos a oír eso, Entonces, claro, por eso vuelvo a insistir, las problemáticas graves vendrán de este cuadro de simpaticotonía. Y de hecho, los síntomas que están aquí marcados, lo vamos a repasar así un poquito por encima, derivan de los efectores de esos órganos que están estimulados, ya sea por la rama simpática o parasimpática, que provocan en los órganos ciertas cosas. Lo vamos a reconocer ahora. Por ejemplo, cuando actúa la rama simpática, inmediatamente aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Creo que algo ya os comenté de esto, ¿verdad? Porque efectivamente ese programa está previsto como una solución de emergencia para un caso excepcional, ¿no? Donde haya que luchar, y ahí necesitamos que la frecuencia cardíaca aumente, y que haya bombeo más rápido de sangre, etc. Tiene una lógica aplastante esto, No es por casualidad ni en el sentido de que, ¿y por qué ocurre eso? Para fastidiarnos, no. Es porque tiene una lógica aplastante. Eso tiene que ser así. Pero obviamente, es bueno que sea así durante un tiempo limitado en el cual nos enfrentamos al peligro. Si esto se prolonga de manera indefinida, entonces, aquí, el peligro entonces es este. Imaginaos en los tiempos pasados, estábamos ahí en la sabana, la selva, ¿no? De repente se nos presentaba enfrente a nosotros un tigre de esos tremendo, ¿no? Con esos dientes ahí largos, ¿no? El choque era brutal. Inmediatamente nuestro organismo se ponía en simpaticotonía extrema. Teníamos prácticamente todos los síntomas que están aquí marcados en ese momento. Claro, eso estaba previsto para que pudiéramos huir de ese predador, ¿no? Pudiéramos salvarnos. Claro, si una vez huido y fuera de peligro se mantienen estos síntomas, a la larga esto es peor que el tigre. Se puede. Sí, es peor que el tigre, porque con el tigre, bueno, podemos tener algún acuerdo. Si, por ejemplo, no tiene mucha hambre, el tigre, podemos alegrarnos con él. Si está muy hambriento, mejor no intentar dialogar, dejarlo para más adelante. Pero veis bien que todos estos síntomas son debidos justamente a la acción de estas hormonas que vemos allí, de la adrenalina, ¿verdad?, sobre ciertos órganos, pulmón, riñón, corazón, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los síntomas que vamos a observar en la persona que esté bajo un proceso de enfermedad. Cuál sea la enfermedad, de hecho, toda confundida, no importa,
van a destacar este tipo de síntomas. Podremos diagnosticar a la persona observando este tipo de síntomas. No será muy complicado. Y esto, obviamente, se va a verificar muchísimo en el caso de las enfermedades de origen emocional, en las cuales, a raíz de experimentar una especie de shock, se puede llamar así, sí, un shock traumático por alguna vivencia, ¿no?, que nos ha ocurrido, ¿no?, algo de origen emocional, pero que luego va a afectar a nuestra fisiología. Fijaos bien, todo esto, como no, afecta a nuestra fisiología y anatomía. Cambia estructuras y funciones orgánicas. Claro, un latido acelerado, pues, es un cambio a nivel funcional, ¿verdad? Si tenemos una cierta frecuencia de reposo y de repente esa frecuencia empieza a aumentar, algo ha cambiado en nuestro sistema cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si tenemos hiperventilación, la respiración acelerada, pues lo mismo. Algo ha tenido que ocurrir de manera potente en nuestro nivel bronquial, a nivel pulmonar, para que de repente tengamos necesidad de ingerir mucho más oxígeno. Claro, una necesidad que tiene que tener un justificativo, obviamente. Claro. Como os digo, esto en situaciones de peligros se justifica, pero en situaciones corrientes, como vemos hoy muchas veces, donde aparentemente no hay peligro, no se justifica. Claro, el problema fuerte es que, claro, como esto se desarrolla y se cumple a nivel inconsciente, la persona no domina estas reacciones. Si nuestro cerebro inconsciente, el cerebro arcaico, ¿verdad?, que ya sabéis un poquito que es la parte del bulbo raquídeo, ¿verdad?, y del cerebelo, ¿no? Si ese cerebro arcaico detecta en nuestras vivencias cotidianas un peligro, va a poner en marcha ese tipo de programa. Obviamente el peligro ya no es el tigre con esos dientes afilados, hoy en día, en un Madrid. Bueno, de vez en cuando algunos nos encontramos por ahí. Como te encuentres con uno ya. Y tigresas también, ¿eh? Leopardo y todo eso, sí. Entonces, claro, si esos peligros ya no existen, ahora hay otro tipo de peligro. Y para nuestro cerebro inconsciente, él no sabe diferenciar. Él no ha mantenido la foto del tigre, ¿no?, para compararla con el peligro que vivimos actualmente. Él se basa en nuestra reacción. Si la reacción que tengamos hoy en día, por ejemplo, en nuestro trabajo, frente a un colega, un compañero, es parecida o la misma que la que tuvimos hace 1.000.000 de años con el tigre de dientes afilado, para nuestro cerebro arcaico la situación es la misma. Él sigue viendo el tigre. Y no le podemos decir, cuidado, tranquilo, que no es un tigre, es el jefe. Es el jefe, que es peor que el tigre. Entonces, tranquilízate, si le podríamos decir eso al cerebro, ¿verdad?, arcaico, ya no había ese malentendido desastroso que es lo que ocurre y el por qué ese tipo de vivencias, ¿no?, desencadenan problemáticas fuertes, patologías fuertes. Esto es lo que descubrió ese doctor Hammer, ¿no? Entonces, claro, en esas patologías fuertes a veces nos cuesta ver que el origen está marcado en lo que estamos comentando, en un impacto potentísimo que no se ha resuelto correctamente y que ha desencadenado en nosotros una serie de reacciones fisiológicas, anatómico-fisiológicas, una serie de reacciones, de cambios potentes que se han mantenido un cierto tiempo. Y el mantenimiento de esos cambios, pues a la larga, es muy perjudicial. ¿Entendemos esto, verdad? Sí. Claro, inicialmente, por supuesto, estos cambios son necesarios. Es un gran regalo que nos hace nuestro cerebro al darnos. La gente puede decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que tener un cáncer es un gran regalo, Carmelo? Es un gran regalo que nuestro organismo reaccione para salvarnos de algo terrible, que es el impacto original, provocador de esa angustia, ¿verdad?, de esa palabra terrible que hoy llamamos estrés. Claro, porque eso sí que es invivable, eso es mortífero por naturaleza. Esa situación produce ya unos cambios en nosotros que en poco tiempo van a ser terribles, mortíferos. Afortunadamente nuestro cerebro va a tomar medidas contra ello. Claro, y va a mandar una serie de, digamos, reacciones, un programa
realizado para que eso esté frenado. Somos muy afortunados de poder tener acceso, aunque no sea de manera consciente por el momento, ¿no? Por el momento. Tener acceso, o disponer, yo diría más bien, ¿no? Vamos a suponer que por el momento no tenemos acceso, no sabemos cómo, pero disponemos de esas herramientas, de esos programas que están almacenados en nosotros. De hecho, si estamos aquí, en esta época, en este momento, es porque somos una especie de la suma, la recompilación, ¿verdad? O el fruto de todas esas vivencias de nuestros antepasados. Somos la suma de una serie de programas, de programas ganadores, de programas que han demostrado su eficacia. Porque si el programa es perdedor, No estaríamos. si el programa para enfrentarse al tigre con esos dientes es inadecuado, no lo vamos a poder contar. Ni lo vamos a poder contar, ni lo vamos a poder transmitir. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero si el programa es adecuado, si salimos vivos de ello, esto va a estar grabado en nosotros. No solamente ya tendremos ahí una vía de escape, sino que se lo contaremos a nuestro clan, en las cavernas, ¿verdad? Hablaremos, mira, si te encuentras con el tigre de diente puedes hacer esto. Yo me he salvado haciendo esto. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Salí corriendo con el rabo entre las piernas. O me subí al árbol en ese momento, ¿no? Y ahí estuve esperando hasta que el tigre se marchó. O me encerré en esta cueva que había pequeñita por donde el tigre no podía entrar. Bueno, o en ese momento tenía una piedra, un arma y pude defenderme, etcétera, ¿no? Hay un programa que se ha puesto en marcha en ese momento y si salimos vivos, eso es un programa ganador, vencedor. Y ese programa va a estar memorizado en nosotros. Con lo cual, toda esa suma hace que hoy estemos aquí. Y obviamente, tiene también su lógica, hace que los seres vivientes de hoy seamos un perfeccionamiento de aquellos seres antepasados. ¿Entendéis eso? Porque si hace 1 millón de años nuestros antepasados tenían unos ciertos programas, ¿qué pensáis de nosotros hoy? ¿Tenemos esos mismos programas, más o menos? Más. Muchos más. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Se han ido acumulando en nuestro cerebro los programas de ellos, pero también de todos los que han seguido. Fijaos qué especie de archivo tenemos en nosotros, impactante, donde podemos acudir para cualquier tipo de situación. Claro, yo diría que prácticamente para todas las situaciones. Hoy en día va a haber pocas situaciones que realmente sean novedosas para el ser humano. Suponiendo que las haya, pocas. Cualquier cosa que nos pueda ocurrir, ya ha pasado, ya ha ocurrido. Con lo cual eso se ha transmitido ya de alguna manera. Con sus respuestas y con sus soluciones. Claro, eso yo digo que es muy alentador. Y hay gente que dice, no, pero Carmelo, puede haber cosas nuevas. Por ejemplo, supongamos que... Tendría que haberlas, ¿no? En la progresión siempre puede ocurrir cosas nuevas. Claro que sí, estamos cambiando, ¿no? Constantemente. Mañana voy por la calle y de repente me encuentro ahí con un extraterrestre. Claro. ¿Quién? ¿Tu vecino? No, un extraterrestre de los de verdad, que vienen de allá afuera, de Júpiter, ¿no? Entonces, claro, me dice, eso es una situación nueva. Y yo digo, bueno, vamos, habría que ver. Una situación nueva que se supone que ese extraterrestre por primera vez en la historia de la humanidad viene a visitarte a ti. Te ha elegido a ti para visitarte ese extraterrestre. Y yo le digo, pues no, oye, que tienes una cara bonita, pero tanto como para eso. Claro, tú has vivido esa experiencia y te puedes suponer que es algo muy novedoso, pero a lo mejor también es muy probable que esos extraterrestres también haya, si es que han venido a verte a ti, que primeramente han venido a ver a otras personas. Con lo cual esa experiencia de la visita también está ya hecha. ¿De acuerdo? Entonces, claro, preguntaos cuando tengáis alguna problemática, preguntaos si efectivamente lo que os está ocurriendo es totalmente ¿es posible que sea totalmente novedoso? ¿Es posible que os ocurra a vosotros por primera vez en la historia eso? Probablemente llegaréis a la conclusión que no. Sobre todo lo que se refiera a las funciones básicas y vitales de cualquier ser humano. Efectivamente. ¿No? Claro. O sea, muy bien, pues sí, la supervivencia, el desarrollo, ¿no? Efectivamente. Esas cambiarán las manifestaciones. Sí. Pero en el fondo
Yo creo que ya las tenemos asimiladas, ¿verdad? Claro, porque son, yo diríamos, funciones básicas para todos los seres humanos y todas las especies. De hecho, son prácticamente las mismas para nosotros que, por ejemplo, para el reino animal y que el reino vegetal. Todos esos reinos, hay algo básico, es la supervivencia. Tenemos que supervivir, ¿verdad? Para reproducirnos y seguir, ¿no? con las líneas de transmisión, ¿verdad? Evolutivas. Entonces, claro, digamos que ese tipo de experiencias, yo creo que podríamos afirmar que están prácticamente cerradas en el tiempo, ¿eh? Claro, ese tipo de experiencia, ¿en qué consiste? Pues en respirar, en comer, en beber, ¿no? En reproducirse, las funciones más básicas, para que puedan... Eso desde una ameba... Tú te encuentras en una situación en la que el agua desaparece del planeta, o sea, cuando se está hablando de que no va a haber, de que carencia de agua, que no sé si existirá o no, quiero decir, eso es un ataque directo a la supervivencia. Por supuesto. Podemos enmarcarlo dentro de este tipo de necesidades vitales, ¿eh? Carencia absoluta de líquidos. Eso Lo que te quiero decir es que podría generar ese... O sea, una reacción nueva. Claro. ¿Nueva? ¿Piensas tú que es nueva? A ver, a lo mejor... Que no ha ocurrido nunca. No, sí que ha ocurrido, pero... Sí. Ha habido épocas de glaciares... De sequías, ¿verdad? A un nivel, bueno, claro, ya es muy grande también. Claro. ¿Cuántos antepasados nuestros habrán visto situaciones dramáticas, en este caso de sequías, ¿no? Sin tener de lo que beber? ¿Y cuánto habrán fallecido de eso? ¿Verdad? ¿Cuánto habrán vivido la experiencia, desarrollado un programa para intentar compensar ese drama? Algunos conseguirlos y otros no. Ha habido pueblos que han desaparecido. Por supuesto. Se supone que los mayas, por supuesto. Civilizaciones enteras. O sea, ¿Sí? algo les pasaría Sí. para tener que afrontar una situación de supervivencia vital, vamos. Ya os imagináis que es algo relacionado absolutamente con la supervivencia. ¿Eh? Esos pueblos desaparecidos, esos grandes cataclismos, hecatombes, como queramos llamarlo, es porque una necesidad básica de supervivencia no ha podido ser llevada a cabo. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero Claro. se puede repetir el caso, porque estamos con el desarrollo tecnológico y podemos tener una catástrofe tecnológica, pues contaminación de cualquier tipo. Por supuesto. Puede ser que nos volvamos a enfrentar a Sí, esa situación, sí. desaparezcamos, Claro. Sí, o sí, no, sí. pues a lo mejor situación muy parecida pero modificada. Eso es, adaptada a la época. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Claro, no es nueva, No es nueva. pero adaptada a la época, a las circunstancias del momento. O sea, para nosotros sí es nueva. O sea, pero para nuestro cerebro no. Efectivamente. Ya. Nuestro cerebro ya tiene la respuesta a eso. Conscientemente está la respuesta. Por supuesto. Si eso nos ocurriría, nuestro cerebro pondría en marcha inmediatamente un programa que ya tiene ahí. Porque esa situación ya ocurrió hace tiempo. Y alguno de nuestros antepasados, nos guste o no, ha vivido esa experiencia. Antepasados directos, no me refiero solamente a la línea genealógica, familiar. Incluso otros antepasados que han podido vivir esa experiencia y que de alguna manera la han transmitido. Han estado en contacto con algún antepasado familiar nuestro y han transmitido la vivencia, la experiencia ganadora. Y nosotros la hemos captado y la hemos podido asimilar. La hemos reproducido, nos ha venido bien y luego nosotros la hemos transmitido a nivel genético. ¿Entendéis esto, verdad? Sí. En algún momento captamos la experiencia ganadora, la aplicamos con éxito y entonces forma parte de nuestro bagaje, ya la hemos asimilado. Y la transmitiremos si se da la ocasión de que tengamos descendencia, claro. ¿Comprendéis el proceso? Entonces, claro, por eso os digo que situación nueva, 100%, muy difícil. Muy complicado, porque claro, el ser humano, tal como lo conocemos desde la época de los homínidos, pues son algunos millones de años. En ese tiempo ya ha habido muchas experiencias, os imagináis, ¿verdad? Claro, y en el tema, por ejemplo, de la reproducción, que dicen que cada vez hay más problemas, por lo menos en el mundo civilizado. Sí. Eso, quiero decir, también es una necesidad. Básica, claro, por supuesto. Y eso también ha pasado en otras épocas. Por supuesto que sí. En cuantos momentos hay civilizaciones que han desaparecido por no poder reproducirse. Porque estaban limitados a la zona o tenían que producirse dentro de clanes familiares, con lo cual eso hacía degenerar la especie, efectivamente, el linaje, ¿no? Entonces, claro, situaciones como esas ya han ocurrido también.
miembros aislados, ¿verdad?, que no encontraban pareja para reproducirse. Toda esa temática ha ocurrido ya, ¿eh? Personas enfermas que no tenían la capacidad de reproducción adecuada, ¿no? Claro, todos esos mensajes ya han estado ahí. Hoy nosotros también estamos viviendo ese tipo de experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo os aseguro que nuestro cerebro tiene una respuesta. Y en esas personas que padecen directamente ese drama, si efectivamente lo están resintiendo como un drama, una solución se va a poner en marcha. Algo se va a poner en marcha. El cerebro va a poner en marcha algo para intentar remediar esa problemática. Que se conseguirá o no se conseguirá, obviamente. Si la persona tiene el aparato reproductor totalmente dañado y ya pues muerto, ahí no se va a poder hacer nada, obviamente. Pero el programa se pondrá en marcha. Algo compensatorio para que la persona pueda reaccionar durante un tiempo se pondrá en marcha. No estamos librados así, pies y manos, ¿no?, a un acontecimiento frente al cual no podamos hacer absolutamente nada. No, el universo no funciona así. No funciona así, con todo lo que estamos hablando eso es imposible, ¿verdad? Hay un programa que tenemos ahí que nos va a ayudar. ¿Será eficaz o no será eficaz? Bueno, eso va a depender de cómo nosotros manejemos el programa y de lo que hagamos. Obviamente, no hay nada que esté determinado de manera definitiva, estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos algo maravilloso que se llama libre albedrío. Claro, yo tengo un programa que ha funcionado, que es ganador, y te lo comunico. Pero tú lo aplicarás. ¿Querrás tú aplicarlo? Tendrás el tiempo, las ganas, estarás convencido para hacerlo, etc. Si no estás convencido, no quieres hacerlo, pues seguirás en el curso de la dinámica que te está afectando. A lo mejor mi programa no te convence y acudes a otro. Prefieres tomarte pastilla, por ejemplo. Entonces, claro, eso producirá sus consecuencias, etc. Claro, eso también es una vivencia. Eso también, en cierto modo, puede producir una nueva vivencia, un shock nuevo en el sentido que totalmente original, no, por supuesto, pero un impacto nuevo en la persona que está experimentando eso. Cada uno de nosotros, cada ser humano tiene esa posibilidad en función de nuestras vivencias, ¿no?, contactos, creencias. Siempre podemos modificar, digamos, nuestro destino gracias a ello. Lo que aquí estamos viendo es que nuestro cerebro nos ayuda. Inicialmente tiene una propuesta para nosotros, incluso para el más tonto de nosotros. Fijaos lo que os digo, Claro, esto se aplica para el ingeniero y para la persona muy humilde, Claro, ya os imagináis que el cerebro no hace este tipo de diferencia, Se aplica para cualquier raza, ¿no?, que seamos blancos, amarillos, negros, etc. Se aplica para cualquier creencia. Este mismo programa que está aquí se aplica de la misma manera inicialmente para un budista, que para un judío, que para un católico, etc. ¿Entendéis esto? Claro, estos conceptos tienen eso de interesantes, son universales, con lo cual no se limitan para nada ni a una raza, ni a una creencia, una religión. Claro, si no estarían limitados, ¿verdad? Si encontráis algo, una propuesta que se limite justamente a un grupúsculo de seres humanos, entonces esa propuesta está limitada. Claro, no la sigáis. Y no será veraz. Claro que no será universal. Si una propuesta universal es la que se aplica a todos los seres, como las leyes universales, se aplican a todos. Eso es lo que la macrobiótica seguimos y estudiamos, las leyes universales, las propuestas universales, porque sabemos que se van a aplicar lo mismo para ti que para mí. Bien, bueno, pues entonces hemos captado un poquito esto de la simpaticotonía y vagotonía. Sí. Importantísimo esto, ¿verdad? Obviamente cuando una persona sale o está mejorando de su enfermedad y se está apaciguando su estado de simpaticotonía, pues entonces poco a poco va a llegar a digamos, al equilibrio y puede llegar a la vagotonía. Puede haber episodios de vagotonía pronunciados. Entonces no nos inquietemos, porque esto nos indica que el proceso se está equilibrando. Hay personas que a veces están muy asustadas cuando, a raíz de seguir un tratamiento, sobre todo natural, holístico, ¿no?, tienen reacciones, notan algo en su organismo y achacan esas reacciones
a un empeoramiento de la situación. Cuidado con esto, ¿eh? Este error se comete muy a menudo, ¿eh? Con cualquier tipo de medicina, ¿eh? Y sobre todo con la medicina oficial, ¿eh? Esto es muy dramático, cometer ese tipo de error, ¿eh? Pero claro, si una persona tiene una reacción de las que vemos aquí, veremos bien esta y otra que más adelante estudiaremos, es porque es debido a que está experimentando un proceso de recuperación, no empeoramiento, desde luego que no, ¿eh? Si la persona, por ejemplo, está muy cansada o tiene mucho sueño, pues eso es para nosotros un buen síntoma. Para un macrobiótico o un terapeuta de la nueva medicina, eso es muy buen síntoma. De hecho, hay que buscarlo, ese síntoma, porque eso está delatando que hay un progreso, ¿eh?, en el proceso, ¿verdad? Que ya estamos reequilibrando a la persona, ¿eh? Fijaos qué diferencia de apreciación, ¿verdad? No, es que claro, estoy haciendo macrobiótica, pero es que estoy agotado. No estoy mal, estupendo, bien. Claro, esto me deja agotado. Claro, tiene que dejarte agotado, porque vienes de una simpaticotonía, donde estaba súper excitada la persona, ¿no? Tensa, y cuando todo eso se relaja, pues claro, la persona en ese momento, ¿no lo habéis notado eso? Que cuando una persona pasa después de la crisis fuerte, ¿cómo está esa persona? Pues cuando empieza a recuperarse, tiene ese bajón que llamamos, ¿no? Donde la persona está un poco deprimida, cansada, ¿no? Pues con sueño, ¿no? Lo que vemos aquí, esas reacciones propias. Vas al médico te dice que estás con depresión, ¿no? Si vas al médico Y te mandan algo para activarte. Desde luego. Y te dice que está fatal. Tenga mucho cuidado que esto va mal, ¿eh? Entonces, no, nada más lejos de la verdad, ¿eh? Bien, entonces poco a poco nos vamos alejando ya de esto para entrar ya en... hemos visto los síntomas, ¿sí? Y el peligro de estar en simpaticotonía prolongada, ¿de acuerdo? Y podemos ver algún ejemplo concreto que os he previsto aquí para vosotros, de casos reales, por ejemplo, ¿no? Donde tendríamos aquí, vamos a ver un caso real de una situación iracunda. Igual. Iracunda, ¿puede ocurrir eso? Pues sí, claro, puede. Aquí tenemos, si cogéis nuestro protagonista de hoy, lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner en primera línea. Aquí tenemos al señor Pepe. Bueno, pues bien, entonces... No hace falta que ponga nombre. No, lo vamos a poner. Vamos a ponerle por aquí, vamos a pinchar un poco aquí para que lo veamos bien. Eso es, para que aparezca con claridad. Bueno, yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí. Sí, una situación de fuerte rabia, ¿eh? Diréis, bueno, es que Carmelo nos has puesto un ejemplo que no se da prácticamente nunca. ¿Cuándo vamos a ver personas así? Esto es tan poco frecuente que... Claro, fijaos bien como aquí el autor, esto recuerdo que es un libro médico, ¿eh? O sea que se supone que es serio, ¿eh? Y lo es, desde luego. Como el autor ha dibujado muy certadamente todas esas conexiones, ¿eh? Aquí de nuevo reconocéis toda la trama del sistema nervioso autónomo, ¿eh? Que hemos visto antes, ¿verdad? Y todas esas salidas de los nervios, ¿verdad? Tanto simpático como parasimpático, y cómo las diferentes ramificaciones van a ir a actuar sobre órganos concretos, ¿eh?, de nuestra persona, y provocar una situación que va a acabar en esto, ¿eh?, de rabia, de enfado tremendo. Bueno, aquí este chico seguramente está así porque me imagino que le han robado toda la ropa. No entiendo por qué, si no hay motivo de estar así, chico. Bueno, sí, le han robado toda la ropa, tiene suerte que estaba en verano, por lo menos no es tan grave. Pero fijaos bien que efectivamente esta situación es bastante corriente, es fácil que se desencadene esto, ¿verdad? Claro. Tenemos ocasiones múltiples en nuestra vida cotidiana para que acabemos así, en algún momento del día. Y hay gente que me dice, bueno, y en varias veces del día. Ya no es que sea una vez en el día, es que esto puede ocurrir. No os digo nada si esta situación permanece horas y horas.
Esto es muy dañino. Esto es muy dañino, sobre todo las ramas simpáticas que están aquí de rojo, están haciendo su activación excitante, ¿verdad? Sobre ciertos órganos que luego veremos en qué puede consistir eso de excitante o relajante, ¿no? Perdona, las verdes, que Pero- parecen verdes. Vamos a ver, verde igual por el color. Aquí del bulbo olfatorio, bueno, no sé qué. Aquí tenemos azules Rojas. y negras. Y esa que va ahí, esa Esta. que va ahí, mira, más arriba. Esta. Esa. Sí, Esa, ¿cuál? estas son negras, no tenemos ninguna indicación aquí. Bueno, pues. ¿Dónde? ¿A qué órgano va ahí? Eso es- Este va, uno, la tiroides. La tiroides. El tiroides. Aumentar el metabolismo. Vale. ¿Lo veis aquí? Sí, puede ser asimilada en este caso a la simpática. Podría ser roja. Claro, ya sabemos que aumentar el metabolismo es el del simpático, es excitar. Vale. Eso podría ser una de las consecuencias de una excitación, ¿verdad?, en el organismo. Es aumentar el metabolismo, aumentar la productividad de algo en el organismo, de algún compuesto orgánico. Claro, como le acaba de abajo. Es que esas salen de otro sitio. Fijaos bien, Bueno, que se separa también de arriba, pero va abajo, salen directamente del cerebro, y algunas de la hipófisis en este caso, como tenemos aquí, y esta va, una va a lo que es el tiroides y la otra va a las glándulas suprarrenales, que como sabemos efectivamente es una activación directa, inmediata, en caso de estrés, de pánico, una activación directa para provocar más adrenalina. Fijaos bien. Fijaos bien que además de esta producción de noradrenalina que puede ocurrir después del ganglio, en cualquier órgano, hay una fija constante que es la activación directa de la cápsula suprarrenal. Por eso esas van independientes. Fija. Digo, fíjate Sí, que está independiente. asustado y tiene el riñón delante. Sí. Sí, aquí inmediatamente hay una producción de adrenalina. Cualquier enojo, cualquier situación de rabia, es porque efectivamente y por eso, claro, esas situaciones pueden acabar bastante mal, porque hay una producción constante de adrenalina y eso en teoría va a ser difícil de controlar. Es muy fácil que la persona se dispare con eso, se dispare en el sentido que se vuelva agresiva, ¿verdad?, que cometa una acción que luego pues echará, digo, vaya lo que hice, ¿no? Claro. Claro, ayer estuvo, qué mal estuve ayer, no debía tirar a mi mujer por la ventana, no, eso no debía de haberlo hecho, pero bueno, ya fue hecho. Sí. Bueno, menos mal que rebotó en el coche. Bueno, entonces pues, claro, esto es muy peligroso, desde luego ese tipo de situación no puede durar mucho tiempo, y obviamente, si durase tiempo, algunos de los órganos que llamamos aquí técnicamente efectores, efectores estimulados, algunos de los órganos va a apagar de alguna manera, va a empezar a cambiar, digamos, su estructura y su función, ¿verdad? ¿En función de qué? Ya no tanto en función de la ira en sí, por ella en sí, del enojo en sí, sino de lo que conlleve la experiencia que ha provocado la ira. ¿Entendemos esto, verdad? Podemos estar totalmente rabioso por algo que nos ha ocurrido, ¿verdad? Pero ¿qué interpretación le damos a eso que nos ha ocurrido? Estoy rabioso porque me han humillado, estoy rabioso porque he perdido el trabajo, estoy rabioso porque me han quitado esto, estoy rabioso porque este otro se ha llevado a mi chica. Puede haber muchos motivos, ¿verdad?, para estar rabioso. Y en función del motivo que esté experimentando la persona, ahí donde el cerebro va a seleccionar uno de los órganos para responder lo mejor posible a ese motivo concreto, que puede ser muy distinto para todos los que estamos aquí. Igual todos estamos rabiosos enfrente a una situación, pero por un motivo distinto cada uno. ¿Entendéis eso, verdad? Sí. Con lo cual, no es obligatorio que aunque estemos todos rabiosos, desarrollemos todo la misma patología. ¿De acuerdo con ello? Sí. Bien. ¿Por qué no salen los pulmones, por ejemplo, en este? Porque la rabia no incidiría en ninguno de esos. Yo creo que sí, efectivamente, no va a ser el punto, uno de los puntos clave, no va a ser los pulmones, ¿no? No van a ser. No. Yo creo que aquí el autor, Es un proceso, o sea, para una reacción claro, a la rabia. sí, de ira, sin entrar en, digamos, en detalles, sí, los órganos más, digamos, afectados, o los que inmediatamente
van a reaccionar, van a ser seguramente los que están aquí. Pero luego, también, vuelvo a recalcar esto, en función de la interpretación que demos a esa ira, ahí el cerebro va a desviar los mensajes, ¿verdad? Y esos caminos pueden ser distintos, esto es de manera estándar, pero luego la ira de María Ángeles y la mía puede ser distinta y tendremos dos esquemas de aquí, ¿verdad? El tuyo y el mío con otras ramificaciones. Ya eso será más personalizado, ¿entendemos, verdad? Esto es un esquema general, obviamente. Y luego tendremos la apreciación más, digamos, personalizada, ¿no? De hecho, os voy a comentar un caso, claro que sí, relacionado con una situación de ira, ¿no? Un caso que sale directamente de los expedientes de Hammer, de los tantos que tuvo él, ¿eh? Es un hombre que tuvo que atender a decenas de miles de personas, ¿eh? En su práctica médica, ¿eh? Os recuerdo, que luego cuando lleguemos a ello también lo comentaremos, que este doctor era especialista en oncología. Estuvo trabajando bastante tiempo en clínicas oncológicas. Una de mujeres, inicialmente, tumores femeninos, y él luego estuvo trabajando en otros tipos de tumores respiratorios, si me recuerdo bien. Con lo cual, y más adelante, obviamente, abordó muchos otros. Por eso él pudo hacer, digamos, afirmaciones bastante rotundas, ¿no? Y concretas y generalidades que él había visto, ¿no? Que se cumplían en todos los casos, ¿eh? Entonces, dentro de todos esos casos que él tenía, que fueron tantísimos, pues por ejemplo tenemos uno aquí extraído, ¿no? Y ese es interesante porque en cierto modo creo que está relacionado con una ira inicialmente. ¿Y es el que vas a hablar, el adenocarcinoma? No sé si igual nos ha marcado ahí el caso, a ver, que vale. no lo he añadido ahí, pero seguimos con los síntomas de la digestión. No, es adenocarcinoma renal, ya comentamos algo de esto, ¿verdad? Que era una posibilidad de cáncer de riñón, pero aquí no, vamos a comentar otro caso concreto, que os voy a leer ahora mismo.